Hola, este video se relaciona con las preguntas que tuvimos en el simulacro, en el primer simulacro el mes pasado de Prueba Saber y que contemplaban algunas preguntas de economía. Yo quiero que esas preguntas digamos, las digiramos un poquitico mejor y podamos entender cuál es la razón de cada una de las respuestas que se deberían haber elegido. Estas son pues entonces las que encontré relacionadas con el tema de economía. Eran 30 preguntas de competencias ciudadanas y sociales en general y estas están relacionadas principalmente con el tema que yo les explico, que yo trato de que aprendan cada vez mejor. La primera pregunta pues era un texto como casi siempre, unos textos largos que hay que tener como paciencia y leerlos detenidamente. Resalté algunas palabras acá claves que había que tener en cuenta, pero me gusta mirar las respuestas primero, como para ver hacia qué enfoco la lectura cuando la haga. La miro rápidamente y me devuelvo a la lectura. Por lo general hago eso. Las preguntas estaban relacionadas con complementariedad y compatibilidad. Habían 4 opciones y la mitad iban por un lado, la mitad por el otro. La complementariedad pues obviamente se refiere a si algunas cosas están al sumarse logran el objetivo. Y la compatibilidad se refiere a que si una se lleva bien con otra cosa, si no son antagónicas. Entonces en ese sentido me están preguntando por complementariedad y compatibilidad. Y al fin y al cabo hablan de zonas rurales, de urbanización, de cosas de ese estilo. Después de eso pues hacemos la lectura. ¿Y la lectura de qué habla principalmente? Acá resalté algunas palabras, hablan que 3 propuestas del problema principal que obviamente habría que dilucidar al principio, que es que a las ciudades llegan muchas personas, cada vez más personas del campo y de otras partes, y empiezan a hacer presión urbana. ¿Qué pasa con eso? Que empiezan a buscar dónde vivir. Al no encontrar muchas personas dónde vivir, o porque no tienen con qué, o por algún otro tipo de razón, pues muchas personas de bajos recursos recurren a invadir espacios urbanos que son de pronto rurales y que empiezan a convertirse en espacios urbanos. Entonces, eso es una presión que normalmente no trae buenas consecuencias porque eso genera mala calidad de vida. Las personas no tienen servicios públicos, no tienen buena salud, pues porque pues, el agua no la tienen garantizada de calidad. En general las condiciones no son buenas y eso pues obviamente es un foco de delincuencia también. Hay 3 propuestas que se hacen desde la Organización de las Naciones Unidas para América Latina para ese tipo de problemas. La primera está relacionada con densificar las ciudades, o sea, que la forma como las personas vivan no sea horizontalmente cada una en su casita, porque ocupa mucho espacio, sino verticalmente, digamos, edificios con apartamentos. Entonces, tratar de incentivar que haya edificios con apartamentos y no muchas casas que ocupan mucho espacio y le quitan espacio digamos, a la naturaleza que necesitamos conservar o al campo que necesitamos para sembrar. Entonces, esa es la primera propuesta. La segunda está relacionada con legalizar barrios de invasión. Al legalizar los barrios, pues esas personas que viven en esos barrios que ya están oficialmente aceptados, pues tienen la posibilidad de exigir del municipio o de la ciudad que les provea los servicios públicos y de buena calidad. Entonces también digamos que mejoraría las condiciones de esas personas. La tercera es aumentar el transporte público, pues para que esas personas que quieren, digamos, vincularse a la economía de esa ciudad tengan la posibilidad de llegar a sus sitios de trabajo. Entonces en ese sentido son tres alternativas o no, o 3 propuestas que se están poniendo sobre la mesa para solucionar el problema de urbanización en el mundo y en América Latina en particular. Entonces las preguntas estaban relacionadas con complementariedad y compatibilidad. Entonces la primera dice,
que la relación de esas tres propuestas es de complementariedad, o sea, son complementarias, pues todas las soluciones priorizan el desarrollo económico de los centros urbanos. Sospechosamente buena, vamos a seguir. Compatibilidad, pues todas las soluciones se enfocan hacia la recuperación de las zonas de producción rural. No necesariamente están enfocadas a que haya más espacios para que se siembren. La tercera, complementariedad. Hay una complementariedad en esas opciones. Pues todas las soluciones se enfocan hacia la mitigación de los costos sociales y económicos de la expansión urbana. Están buscando que haya mejor calidad de vida de esas personas que viven ahí. Y la última, compatibilidad. Pues todas las soluciones priorizan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales. No, porque están buscando el mejoramiento de las personas que viven en las partes urbanas. O sea, la descartamos, la D descartamos, la B, que es compatibilidad también, la podemos descartar, pues todas las soluciones se enfocan hacia la recuperación de las zonas de producción rural. Se está tratando de hablar de la parte urbana y de los problemas urbanos. También la descartamos, por lo tanto nos quedan dos. Y esta habla específicamente de la calidad de vida, y calidad de vida es mejores servicios públicos, que cada quien tenga su casa de propiedad en condiciones dignas, no en un tugurio, no en un cambuche, que muchas personas viven en cambuches en la ciudad. En fin, la opción más adecuada era la C. La siguiente pregunta también tenía un texto un poquito grande, pero pues que había que enfocarse en leer, sacarle el mayor partido posible, pero volvamos a hacer la misma técnica. Veamos las respuestas. La respuesta es un empresario. Este planteamiento fue realizado probablemente por un empresario, o sea que lo que vamos a leer es lo que dijo alguien. Un empresario porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la economía. Un congresista porque señala las consecuencias del conflicto armado. C, un investigador porque se muestra externo al conflicto. D, un paramilitar porque afirma que fueron acciones de la guerrilla las que lo obligaron a involucrarse en el conflicto. Bueno, ya más o menos sabemos de qué vamos a hablar. Entonces, ¿qué dicen acá? Obviamente encontramos unas comillas, o sea, alguien dijo esto. ¿Qué dijo? El actual conflicto armado enluta a los sectores de la población, afecta directa e indirectamente a la nación. Somos conscientes de la nefasta influencia totalizadora de este flagelo. Toda guerra compromete a la población civil, destruye la economía, en fin. La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder, no es una guerra de posiciones de distintas convenciones y combatientes identificables como en el enfrentamiento bélico regulares. Es una guerra irregular, en la cual la guerrilla se camufla dentro de la población. O sea que el que está hablando como que está metido en el conflicto, o sea que está enfrentando la guerrilla. Miremos entonces las opciones. ¿Quién habla ahí? ¿Un congresista está metido? Un empresario está metido. Puede que sí, porque puede el que haya patrocinado a unos mercenarios para que atacan. Bueno, pero de eso no se habla en este tipo de preguntas, porque eso es políticamente incorrecto. Entonces digamos que la vamos descartando, pero pues digamos que por ahora no del todo. ¿Un congresista porque señala las consecuencias del conflicto armado? No está hablando de marcos jurídicos de paz ni nada de eso. ¿Un investigador porque se muestra externo al conflicto? No, porque ahí hablan de que ellos participaron, o sea que tampoco, ni esta ni esta. El primero pareciera, pero podría ser, pero no lo definamos todavía hasta que leamos el último. Un paramilitar porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que lo obligaron a su organización a involucrarse en el conflicto. Tal cual. Ellos salieron a defender supuestamente la propiedad privada de algunas personas que estaba siendo vulnerada por los guerrilleros. Yo decía que del empresario no había que descartarlo porque muchos paramilitares no son paramilitares porque estaban en su finca y entonces se armaron y más bien se fueron a combatir la guerrilla. Muchos simplemente siguieron con sus fincas, con sus negocios y le pagaban a algunas personas que se llaman mercenarios para que
continúe con un conflicto o enfrenten una situación de este estilo. El asunto es que la respuesta correcta es el paramilitar, porque él sí estaba metido en el cuento del conflicto. La siguiente pregunta, miremos las respuestas, las posibles opciones de respuesta. Estas medidas pueden catalogarse como neoliberales. Hay quienes están hablando que de lo que habla el texto es de neoliberalismo y del liberalismo que habíamos visto en unas presentaciones que les puse. Yo creo que nos va a servir eso para sacar la conclusión. Entonces, después de verlo, habla de las razones de el planteamiento neoliberal, o sea que ya sabemos más o menos a qué se enfoca. Leámoslo entonces. En el contexto de la crisis económica experimentada en el país a finales de los 90, en el 98 específicamente, el gobierno estableció una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, un banco muy grande que le presta a países subdesarrollados y que les pone condiciones para poderles prestar, que contemplaban la ejecución de medidas como reforma del sector público, o sea, reforma del Estado, de la forma como actúa el Estado, el fortalecimiento del sector financiero, reducción del gasto del gobierno central, menos gasto central, más deje las cosas en manos de los privados, extensión del impuesto del IVA, cobre más impuestos, participación del sector privado en servicios de infraestructura, deje que los privados hagan eso y ellos cobrarán unas tarifas, unos peajes, en fin, usted no gaste toda esa plata, porque si usted gasta mucha plata la desperdicia, según el Fondo Monetario Internacional. Y el neoliberalismo y el liberalismo económico, al fin y al cabo, flexibilización laboral, que los empleadores o los empresarios pues puedan pagarle por horas a los empleados y no contratos a término indefinido que requieren prestaciones sociales. Si uno paga por horas, simplemente paga la hora y ya. Mayores condiciones legales para la inversión extranjera, que vengan empresas de otros países y que les garanticen que trabajen cómodamente y con garantías legales, que después no aparezca un dictadorcito y diciendo, no, esta empresa ya no es de ustedes, es del Estado, qué pena, se van de acá. No les gusta por lo general a los que invierten en otros países que pase eso, a nadie le gustaría. Privatización de bancos estatales y empresas públicas del sector energético, privatización, que no tenga esa empresa de energía ustedes, porque eso gasta mucha plata, y usted pone cualquiera que no sabe manejar eso, que porque es amigo de un amigo, y terminan haciendo mal eso, como en Venezuela, que acabaron con el petróleo porque los que lo pusieron a administrar fueron unos militares que no saben de eso, y entonces acabaron con eso, lo desperdiciaron. Pues no sé si robaron, pero lo administraron mal. Entonces las opciones, la pregunta y las opciones son: en estas medidas pueden catalogarse como neoliberales en tanto que implican un manejo arbitrario de la dinámica económica. Cuando habla de arbitrario es como que no se está haciendo de manera consciente y ordenada. Esta la podemos descartar de una. B, plantean una mayor presencia del Estado en el sector productivo. No, antes le están diciendo el Estado que se retire y que deje a otros. Descartada. C, implican la injerencia de instituciones financieras extranjeras en la política económica interna. No hablan de instituciones financieras, sino que lleguen empresas, pero esa es una de tantas medidas. D, buscan reducir el tamaño del Estado y su participación en la regulación de actividades económicas. Reducir el tamaño del Estado, lo que les había dicho, que el Estado deje muchas de sus actividades y las deja a los privados, que son más eficientes. ¿Por qué? Porque son más eficientes los privados, porque si hacen las cosas mal, ellos son los que asumen las consecuencias de sus costos, ¿cierto? Entonces la idea es que las políticas neoliberales, no es que les esté diciendo que es la mejor, no debo tomar partido, pero el Estado por lo general no es muy buen administrador y en algunos casos pues obviamente tiene que actuar, pero bueno, seguimos. Otro gran texto, miremos las opciones. ¿Con cuál de los siguientes modelos es afín esta propuesta para mejorar la productividad económica? ¿Socialismo, monarquía, neoliberalismo o democracia? Vamos a hablar de
ese tipo de políticas económicas, macroeconómicas. Entonces, consideren el siguiente fragmento del Plan de Desarrollo de México de quién sabe qué año, pero pues en algún momento algún gobierno propuso eso como plan de gobierno. La productividad no solo se incrementa con las grandes reformas estructurales. El proceso de crecimiento del país también se puede y debe impulsar desde sectores privados, social y desde todo orden del gobierno. En este sentido, esta estrategia plantea que la administración pública busque el incremento de la productividad mediante la eliminación de trabas, que el gobierno no ponga muchas vueltas, muchas gestiones para hacer las actividades económicas. El funcionamiento adecuado de la economía, promoviendo creación de empleos, mejorando la regulación, que no haya tantas leyes, que se actúe sobre las pocas que haya, pero actúe realmente y rápidamente, y eficientemente y eficazmente. Y de manera especial simplificando la normatividad y trámites gubernamentales, que sea más fácil hacer las cosas, que no se pongan trabas, que no se pongan tapujos, que no se haga al que quiera crear una empresa o al que quiera generar riqueza, que le pongan muchas regulaciones y que sean de pronto innecesarias o que se repitan. Entonces, en ese sentido, se está preguntando con cuál de los siguientes modelos desafina esta propuesta. Modelo socialista. El socialismo es un modelo. Ay, sí, lo vimos el año pasado. Modelo socialista. ¿Eso es socialista? Creo que no, hay que descartarlo de una, porque eso es más bien, el socialismo antes el Estado pone, regula, establece, dirige, controla. B, modelo monarquía. La monarquía es un modelo, creo que no, la monarquía es un sistema de gobierno, un rey, súbditos, en fin, de una vez la descartamos. El neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo, parece, ¿cierto? Pero aquí entre nos no es un modelo, son unas políticas de un modelo, pero como modelo puede que acá lo digan y para mí es un error, y para mi profesor de economía, que me lo explicó muy bien, no es un modelo, pero pues bueno, digamos que este podría ser una respuesta, aunque el que lo diseñó no debió haber puesto modelo. D, con la democracia es un modelo. No, la democracia también es un sistema de gobierno como la monarquía, de una vez la descartamos. Neoliberalismo es el que más se acerca, aunque como les estoy diciendo no es un modelo, pero se acerca. De las cuatro, la mejor opción, porque restringe el rol del Estado de la protección del mercado. Proteja el mercado, deje que el mercado tome las determinaciones que por naturaleza le van saliendo y usted no actúe, simplemente regule y controle y trate de que todo funcione bien. Otra, pero no tenía un texto tan grande. El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia de la década de los 90 se afirma lo siguiente: la eficiencia no puede ser antagónica con la equidad. Equidad, que digamos que todos tengamos las mismas oportunidades, que tengamos las mismas condiciones, en fin, que la eficiencia económica, más riqueza, no sea antagónica con la equidad, o sea, que haya equidad, igualdad, mejoramiento. Por tanto, en las determinaciones públicas primarán siempre consideraciones para que el juego del mercado no comprometa la equidad ni restrinja el acceso a la participación equitativa de los más pobres. Como quien dice, el Estado, listo, acá hay un capitalismo, Colombia en los años 90, capitalismo, deje que el mercado actúe como en el capitalismo debe actuar, pero usted, cuando haya alguna situación grave, intervenga para que no se vea disminuida la equidad, para que los más pobres no se vean perjudicados. Por lo tanto, de acuerdo a eso, me olvidó mirar las respuestas primero, pero bueno, no importa. Como era cortico, en este fragmento se adopta una postura crítica frente al modelo neoliberal, que de hecho ya estaba empezando en los 90, el año pasado, el siglo pasado,
en Colombia. Porque se reconoce el papel central del Estado en la buena gestión y administración de los recursos públicos. Como que sí, ¿cierto? Pero miremos las otras. Porque es una postura crítica al modelo neoliberal, porque se define el mercado como el principal mecanismo para distribuir eficientemente los beneficios del crecimiento económico. Sí, se define tal cual, pero pues digamos que están hablando de ciertas actividades que debería considerar el Estado también. ¿Por qué es una postura crítica? Porque se afirma que sin la intervención del Estado no es posible garantizarle buenas condiciones de vida a toda la población. Sí, porque le está diciendo precisamente, usted actúe, deje que el mercado funcione, pero actúe sí. Hay alguna situación que haya generado una distorsión que disminuya la equidad. Entonces por acá nos vamos acercando. Y miremos a ver, se señala implícitamente en ese texto que la privatización de las empresas del Estado es un mecanismo eficiente para garantizar la equidad. No habla de privatización del Estado. Todas tienen sentido, pero para que alguna de estas se acomode a que sea una postura crítica, ese fragmento es precisamente esta, porque habla de condiciones de vida y de garantizar que esas condiciones de vida se den. El siguiente sí es largo, entonces lea detenidamente la siguiente definición de proteccionismo económico. Me van a hablar de proteccionismo y como que me lo van a definir acá. Ya hemos hablado de proteccionismo, ¿no? Teniendo en cuenta el fragmento anterior, ¿en cuál de las siguientes condiciones se justificaría el uso del modelo proteccionista? Bueno, hay 4 opciones, vamos a mirar. Miremos la definición de todas maneras. Se puede definir proteccionismo como el uso de varios mecanismos para, en fin. Resumen ejecutivo. Proteccionismo es utilizar mecanismos para que la industria nacional no se vea afectada por la competencia extranjera. Competencia extranjera viene de pronto con productos más baratos o más bonitos o más buenos y la industria nacional dice, ay no, pero es que se me está perdiendo la venta porque la gente prefiere los otros. Entonces póngale un impuesto a ese para que no me vea perjudicado. Como que no es muy bueno, pero bueno, se hace. Después de esa definición, miremos, ¿cuándo se justificaría proteccionismo? A veces es justificable. Cuando se fabrica tecnología de punta para optimizar la producción de alimentos. Tecnología de punta es tecnología que se está desarrollando. Entonces, la tecnología de punta, pues no importa que venga otra tecnología de punta porque la idea es desarrollarla de más última generación. Y si viene otra, pues mejor porque nos ayuda a conocer nuevas y poderla incorporar a la que estemos desarrollando. B, cuando se tienen suelos desérticos que impiden la producción de alimentos. No, yo no puedo ponerle trabas a los que me quieren vender alimentos si yo no los puedo producir. La gente muere de hambre. Bueno, aguantaría mucha hambre. C, cuando importa un buen número de alimentos que se producen en su territorio. Se producen en el territorio aguacates, pero están importando aguacates. No, hombre, protéjanos, hombre, y nosotros cuando ya estemos más fortalecidos, seamos más eficientes, pues ya ahí sí deja que entren otros, pero por ahora protéjanos. Se justificaría. D, cuando se exportan más alimentos de los que compra en los mercados extranjeros. Cuando yo exporto más de lo que importo, pues no importa que traigan de otras partes, no importa que importen. Juego de palabras. Entonces la opción más adecuada era cuando importa un buen número de alimentos que se producen en su territorio. Ahí se justifica el proteccionismo. Lista de problemas que se plantean acá, y acá me dicen que escoja un grupo, o bueno, un par, que van a explicar las causas del conflicto agrario en Colombia. El siglo XX está lleno de conflictos agrarios. La violencia, muchos seguramente lo han hablado o escuchado. La violencia con V grande, con V grande, es un periodo de Colombia muy triste, con muy cruento. La gente era malvada, haciéndole cosas a los que no pensaban como ellos. Y entonces eso tuvo unas causas. Y acá se hablan de 4.
Escasez de recursos naturales no renovables. Casi no hemos tenido ese problema y en el siglo pasado menos porque todavía no se habían acabado, como ahorita se están empezando a acabar. Pertenencia a partidos políticos contrarios. Habían unos liberales y unos conservadores, no se podían ni ver. Habían pueblos de liberales y de conservadores y llegaba uno con un trapo de un color que no era, rojo o azul, en fin, lo mataban. Bueno, puede que al principio o en algunos pueblos no fueran tan violentos, pero no faltaba el atravesado que después le hacía algún daño. Eran problemas bastante arraigados porque los políticos se enfrentaban verbalmente y eso hacía exacerbar las pasiones de las personas que estaban muy mal preparadas intelectualmente y que se comían los cuentos de los políticos y se tomaban eso casi como una religión. Crecimiento demográfico de la población rural. No es que creciera, antes disminuía la población rural. Y distribución desigual de la propiedad de la tierra. No es que, bueno, esa situación siempre se ha presentado y es mucha de las razones por las que se generó la guerrilla en Colombia, que precisamente fue en el siglo pasado. Entonces, las opciones eran, ¿cuál de los problemas son las causas del conflicto agrario? La 1 y la 3, precisamente la 1 y la 3 son las que no son, descartémoslas. Por lo tanto, yo sé que la distribución desigual de la propiedad de la tierra sí es o es, por lo tanto la B o la C son mis principales opciones. Debo escoger si va acompañada de la 1 y la 2. La 1 ya dijimos que no, por lo tanto la C contempla la 2 y la 4, que es partidos políticos, distribución desigual de la tierra. Esa es la razón principal. En las ciudades principales del mundo están produciéndose un abandono de las zonas residenciales. ¿Qué está pasando en las ciudades más grandes, sobre todo en Europa y en Estados Unidos? La gente se está yendo del centro de la ciudad. En ese momento en un pueblito vivir en el parque es chévere, eso es como la más categoría, pero en una ciudad grande la gente empieza a decir, uy no, mucho ruido, mucha contaminación, en fin, y se están yendo para la parte urbana. Por lo general eso, ¿quién lo hace? Las personas de estratos medios y altos, se están yendo, por algunas razones, que ya vamos a contemplar. La principal causa de este fenómeno se atribuye a el creciente desarrollo de la industria en el centro de la ciudad. Por lo general la industria no se desarrolla en el centro de la ciudad, por lo general se hace en las afueras, muy cerca de la zona urbana, en grandes plantas que se acercan a la ciudad. Esa, digamos que no tiene sentido. B, a la búsqueda de mejor calidad de vida en barrios tranquilos. Gente de estratos medios y altos que quiere mejorar su calidad de vida, quiere sentirse más cómodo, en fin, esa se ve sospechosa. C, a la escasa oferta de servicios en los barrios del centro de la ciudad. En el centro no hay servicios públicos, no hay acceso a internet, de energía eléctrica, no tiene sentido. D, a la creciente oferta de vivienda barata en las afueras de la ciudad. En las afueras de la ciudad, vivienda barata, esas haciendas, esos condominios todos bonitos, no es que sean de vivienda muy barata. Por lo tanto, la opción principal es la búsqueda de calidad de vida en barrios más tranquilos, que en barrios más tranquilos la gente se sienta sin contaminación ni visual, ni auditiva, ni atmosférica y que se sienta más cómodos. Esa sería entonces la opción. Y esa creo que es la última. Habla de la revolución industrial. Habla y explica por qué se dio las condiciones de la revolución industrial, más máquinas, bueno, se inventaron máquinas que hacían más eficiente la producción y pues obviamente eso hace que se produzca más, sea más barato, se venda más y entonces haya necesidad de conseguir empleados. Esa revolución industrial, de acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución respecto a la población fue traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano. ¿Qué es proletario? Son un grupo de personas de bajas condiciones económicas que están
buscando vender su fuerza de trabajo. Esa se ve sospechosa. B, crecimiento de la población rural sobre la urbana. Al contrario, creció la urbana porque la gente se iba del campo a la ciudad a trabajar en fábricas. C, nacimiento de una élite propietaria de la tierra. Antes estaba tratando de irse, el capital se estaba yendo del campo hacia las fábricas, hacia la ciudad. Tampoco tiene sentido. Y la D, desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado. Por lo general el proletariado se ha sentido explotado, maltratado. Tampoco tiene mucho sentido. En ese momento entonces, después de la revolución industrial y el desarrollo de muchas empresas, se generó un traslado del campo a la ciudad de las personas. Bueno, vamos a trabajar allá que necesita muchos empleados y acá pues digamos que solamente cabemos unos muy pocos. Y surgió un proletariado urbano, un grupo de personas que tenían unas condiciones de que lo único con lo que cuento es con mis manos y con mi capacidad de trabajar, y se lo vendo a usted, empresario, para que pues, su empresa crezca. Y eso me genera un ingreso, y con mi ingreso yo compro las cosas de las empresas. Eso es básicamente lo que se trata. De eso se trataba. Yo les agradezco mucho y después entonces continuamos con más capacitaciones de este tipo.